Bueno, yo soy ingeniero geotécnico, me especializo en cosas que tienen que ver con dinámica de suelos, ¿no es cierto?, efectos de sitio. En realidad de lo que quiero conversarle es un poco de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un análisis ingenieril del sismo del Maule, la idea es contarle algunas cosas que pasaron, las cosas que estamos haciendo y los desafíos que tenemos futuro y idealmente generar algún tipo de inquietud, ¿no? Entonces, primero, fue un sismo muy importante, ¿no es cierto?, grande en magnitud y que cuando ocurrió era el más grande del mundo registrado, ¿no es cierto?, con instrumentos. Hubieron, como en todos estos eventos, muchas réplicas y algunos eventos que no eran réplicas en el sentido de que fueran sismicidad en la misma zona de contacto, sino que cercanos, pero que fueron probablemente gatillados por el cambio de estrés producido por el terremoto. Creo que uno de los aprendizajes fue que la estructura y los códigos que estábamos usando estaban muy bien. En general, el comportamiento fue mucho mejor de lo esperado. Pensábamos que iban a haber mucho más daño cuando ocurriera un terremoto grande, los ingenieros más escépticos, y los resultados fueron favorables. Si bien registramos muchos daños, ¿cierto?, para la magnitud del terremoto, la extensión de la falla, la cantidad de estructuras que habían, fue mucho menos de lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, yo creo que uno de los aprendizajes importantes es que el camino en el que vamos haciendo ciencia en ingeniería es el adecuado. Y por supuesto que después de cada uno de estos eventos tan importantes hay mucho que aprender, ¿cierto? Entonces, uno de los aprendizajes entonces que sí estábamos haciendo las cosas bien, otro que todavía nos queda mucho por mejorar, y en eso es lo que estamos trabajando. En el caso del sismo de Chile había muchas estructuras diseñadas con código y con normas modernas, ¿no es cierto?, con hormigón, nosotros decimos con concreto, reforzado pero con barra estriada, digamos, o sea, con rugosidad no lisa como era antiguamente. Entonces, estructuras que se suponía que tenían que funcionar bien estaban ahí, y ahora tenemos el laboratorio, digamos, para el cual funcionaron bien y cuáles no. El mayor daño del terremoto del Maule en particular, ¿no es cierto?, y también de todos los terremotos que generan tsunami, es debido a los tsunamis. O sea, los tsunamis son los que generan más destrucción y muerte, y el terremoto del Maule no es una excepción. Los muertos ocurridos por el terremoto son alrededor de 500, pero más de 400 son por el tsunami. El Valle de Santiago está todo, o la gran mayoría, constituido por gravas aluviales que son arcillosas y muy densas, entonces tienen resistencia como prácticamente de concreto pobre, velocidad de propagación de onda de corte sobre 800. Cuando hacemos análisis de riesgo para poder hacer nuestros códigos, por ejemplo, ¿cierto?, y de hecho ahora estamos trabajando en mejorar nuestro código, usamos generalmente el estado de la práctica, ¿no es cierto?, en el mundo para riesgo sísmico, y eso significa usar hipótesis de Poisson, ¿no es cierto?, y que la temporalidad de los terremotos no se toma en cuenta, sino que ocurre en una misma tasa. Eso quiere decir que la probabilidad de que ocurra otro terremoto 8,8 inmediatamente después es la misma, ¿no es cierto?, lo cual por supuesto no tiene sentido físico, y tenemos cada vez más evidencia, ¿no es cierto?, que al menos estos grandes terremotos sí tienen una temporalidad más o menos definida, ¿no es cierto?, y por supuesto la física nos acompaña para eso. El problema es que no podemos decir tranquilo que no va a haber terremoto. También tuvimos y registramos con geodesia y también con investigaciones de campo directamente movimientos verticales, tuvieron alzamientos y hundimientos de la corteza, ¿no es cierto?, porque producto de este evento grande, ¿no es cierto?, entonces la corteza se deformó, que estaba flectada, entonces se desflectó, y entonces dependiendo de dónde estaba la zona en que hay la transición, ¿no es cierto?, la rótula, ¿no es cierto?, hay zonas de la costa
que se levantaron y por lo tanto cuando llegó el tsunami tuvieron poco daño relativamente y otros que se hundieron y tuvieron mucho daño. Todo a lo largo de la ribera del río Biobío hubieron daños por licuación. Es muy interesante que hay un edificio que son viviendas sociales, o sea, que construyó el gobierno para la gente pobre y que estaban ahí mismo, y como el suelo era licuable, esto era cuando yo estaba haciendo mi licenciatura, es decir, lo estaban construyendo en los años 92, 95 por ahí, y como era licuable, lo hicieron compactación dinámica. Entonces levantaban una masa, ¿cierto?, y la tiraban, hicieron una grilla de puntitos y lo fueron compactando dinámicamente y después construyeron los edificios. Edificios, viviendas sociales en general no tienen un estándar estructural muy alto, sino que se construyen lo mínimo que se puede, pero bien, y no sufrieron ningún daño. Ahora para el terremoto. O sea, anduvieron muy bien, funcionó fantásticamente. La norma sísmica que estaba vigente en el momento del terremoto está basada en el comportamiento del terremoto de 1985, igual que el de México, pero este es el chileno, ¿no? Y entonces, de manera muy razonable, ¿no es cierto?, los ingenieros estudiaron los efectos del terremoto y las cosas que funcionaron bien, dijeron, bueno, entonces esto está bien hecho, y las otras cosas, las que estaban mal, lo mejoraron y dejaron lo que estaba bien así. Como consecuencia de eso, el confinamiento no se consideró relevante, porque las estructuras que estaban construidas en 1985 no eran muy esbeltas en general, sino que eran estructuras con mucha resistencia y por lo tanto muchas se comportaban de manera elástica. Entonces, después cuando adoptamos la norma CI para el diseño de concreto reforzado, le quitaron la parte de confinamiento, o alguna de las partes de confinamiento. Le quitaron eso y eso después ahora durante el terremoto del 2010 con estructuras mucho más esbeltas, ¿no es cierto?, que a medida que progresa la sociedad, entonces queremos construir edificios más altos, ¿no es cierto?, tener plantas libres más grandes para la oficina, para que puedan remodelar, etc. Entonces tuvieron daños importantes. Y uno de los aprendizajes ahí, ¿no es cierto?, es que las estructuras irregulares, no es que no se puedan hacer, pero no son recomendables. Bueno, nosotros inmediatamente después del terremoto modificamos la norma ya, y ya está modificada en lo que llamamos un decreto de emergencia. Y subsecuentemente la volvimos a mejorar y ahora seguimos en eso, seguimos trabajando para el paso siguiente, ahora ya sí tener una norma entre comillas definitiva, ¿no es cierto?, hasta que venga otro de los eventos grandes que nos enseñan tanto. Ya lo mejoramos, los problemas que tenemos para agilizar las mejoras sucesivas, ¿no es cierto?, son la falta de acuerdo entre los especialistas, pero yo no calificaría eso de un problema, sino que al contrario somos afortunados que ahí tenemos colegas que piensan distinto y por lo tanto enriquece la discusión y queremos sacar el mejor provecho posible, y para eso estamos mirando de hecho la experiencia de los otros países, y México es uno de ellos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen un código que está basado en la parte de amplificación sísmica en periodos fundamentales, y nos parece muy interesante. A un grupo de investigadores en Chile nos parece muy interesante poder incorporarlo, esa metodología, ¿no es cierto?, a nuestro código también. Este es un caso mucho más grave, una falla del tranque de Las Palmas. Es una antigua mina de oro, y el problema le puse oro con puntos supresivos, ¿no es cierto?, porque una de las formas de explotar el oro es con arsénico, y entonces el problema es que cuando falla la presa, entonces tiene un impacto ambiental muy relevante. Tuvo dos impactos importantes, ¿no es cierto?, uno la muerte de las personas que estaban ahí y lo otro la contaminación ambiental. Antes de este terremoto también sabíamos que había estructuras como por ejemplo todas las antiguas que fallaron, que tenían armaduras lisas, que no estaban bien construidas, bien diseñadas, y que en un terremoto importante podían tener daño, pero no hicimos nada. Y no hicimos nada no porque no supiéramos, sino porque cuesta dinero
recalcular, ¿no es cierto?, y reparar la estructura a priori, pero efectivamente tenemos estructuras, especialmente todas las que de la zona que no fue afectada por el terremoto, todo el norte, que estamos esperando el terremoto, fueron construidas con poco confinamiento, de acuerdo a la norma, está todo legal, ¿no es cierto? O sea, todos los ingenieros hicieron las cosas en el papel bien, pero es muy factible que sí tengan mucho daño, ¿cierto? Ahora las condiciones en el norte no son idénticas a las del sur, pero estamos, por supuesto, ocupando todos los hechos que estamos observando en el sur para tratar de mejorar las cosas en el norte. Lo que estamos haciendo es usar los daños, ¿cierto?, para ver cómo fue la respuesta de sitio, ¿cierto? Pero lo ideal en ese caso, ¿no es cierto?, y algo con lo que vamos a trabajar con el profesor Chávez en Chile ahora este año, es que tuviéramos puras estructuras iguales, de manera que fueran todas idénticas y con daños distintos, y entonces así determinamos solamente, ¿no es cierto?, cuál fue la intensidad sísmica, ocupar la estructura como instrumento. Desafortunadamente no tenemos la ciudad entera llena de puras estructuras iguales, sino que son al revés. Pero entonces lo que estamos usando ahora es precisamente este índice de vulnerabilidad para normalizar, ¿no es cierto?, y decir, vamos a agarrar todas las estructuras que tienen igual vulnerabilidad, y tuvieron daño, entonces esas las ponemos en el plano, entonces son estructuras, entre comillas, todas iguales, pero tuvieron daños distintos. Entonces esa diferencia, esa distribución espacial de daño, la vamos a asociar precisamente a la intensidad, digamos, y posiblemente a los efectos de sitio. Bueno, ese es el tema de trabajo, digamos, de muchos años, de mucha gente, ¿no? Y está más o menos demostrado, ¿no es cierto?, que el tamaño de la falla, sí, por supuesto, está directamente en relación con la cantidad de energía liberada, ¿no es cierto?, y con la magnitud del terremoto, por lo tanto, ¿no es cierto?, pero pasado un cierto tamaño de la falla, la intensidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto la fuerza, la aceleración, el nivel de aceleraciones ya no aumenta más. Entonces lo que le afecta a la estructura que el ingeniero estructural quiere diseñar, ¿no es cierto?, y que los que trabajamos en el código queremos prescribir, ¿no es cierto?, para que sea relativamente confiable, ¿cierto?, no está afectado importantemente por el tamaño de la falla, sino más bien por qué tan cerca esté la falla de su lugar, ¿cierto?, la zona de liberación de energía. Dicho eso, sigue y va a seguir habiendo mucha incertidumbre. Desde mi perspectiva, la caracterización de la demanda en superficie, digamos así, cuál es la fuerza que afecta a las estructuras, todavía muy imperfecta. Estamos mejorando eso, pero todas estas mejoras, como en todo país, involucran mucha discusión, lo cual es favorable, y en eso estamos en este momento discutiendo cómo hacemos para mejorar de la manera más racional y compatibilizar la ciencia, las observaciones con lo que es realmente factible hacer en la práctica profesional. Pero la intensidad en superficie, estimarla adecuadamente, yo creo que es el principal desafío. Bueno, México es un país mucho más grande y por lo tanto tiene mucho más abanico de posibilidades que nosotros, pero usted tiene una zona de subducción importante, y que de hecho fue la que generó uno de los terremotos más importantes, que es el de 1985 aquí en Ciudad de México, y que por cierto le enseñó a todo el mundo, no solo a los mexicanos, ¿no? Y Chile también tiene una zona de subducción que es la que produce nuestros terremotos más importantes. Tenemos suelos volcánicos ambos, ¿no es cierto?, y por lo tanto características similares en temas como propagación de onda, amplificación de sitios, etcétera, ¿no?